Muchísimas gracias, Pablo, por recibirnos y enhorabuena por el éxito de tu libro, Biografía del Silencio, en el que meditar parece el camino de una transformación personal. ¿Qué nos pasa a nuestra sociedad que se demanda tanto tu libro? Yo creo que la clave de esta acogida tan extraordinaria no se debe tanto a la calidad del libro en sí mismo, cuanto al hambre de espiritualidad que existe en nuestra sociedad contemporánea actual. Me gusta decir que el problema número uno, porque lo creo firmemente, en nuestro mundo contemporáneo es el ruido y por tanto la necesidad primordial es el silencio. Creo que todos tenemos, el ser humano tiene instintos, deseos, pero podemos tener esos instintos y deseos satisfechos y sin embargo no vivir con plenitud, no vivir con felicidad, porque existe un anhelo interior. Ese anhelo es a lo que da respuesta precisamente la espiritualidad, y mi libro es una propuesta de cómo ir alimentando esa necesidad, ese anhelo que tenemos todos. ¿Qué es meditar? Cuéntanos, ¿cómo se hace? Meditar es una peregrinación a nuestro propio centro. La palabra meditación viene del latín meditatio, stare medium, por tanto permanecer en el centro, ¿no? ¿Cómo se hace? No utilizo la palabra meditación en clave de reflexión, como tantas veces se puede tener en Occidente, sino más bien en clave de silenciamiento. Una meditación puede ser formalmente defectuosa, es decir, con muchas distracciones o mucho ruido interno, pero sin embargo vitalmente muy eficaz, es decir, muy transformadora. Esto está poniendo subrayado en el arte, no tanto en la técnica. Las técnicas están al servicio de la persona y no al revés, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, en el camino que yo sigo, se trabaja fundamentalmente mediante la consciencia de la respiración, que es algo muy universal en todas las tradiciones de meditación, religiosas o no, y también con la repetición de un mantra, que esto es algo que no es común a todas las tradiciones, pero sí a algunas, ¿no? Si quieres saber si tu vida está sana, pregúntate si hay armonía entre lo que das y lo que recibes, entre lo que ayudas y te dejas ayudar, entre lo que amas y te dejas amar. Por tanto, la palabra espiritual, spiritus, tiene la misma raíz también que spirare, respirar. Por tanto, son ejercicios de respiración, pero no forzando la respiración o haciendo prácticas determinadas de pranayama, como por ejemplo en el yoga, sino siguiendo el ritmo natural y regular de la respiración, de tal modo que uno se va serenando, ¿no? Meditar sería algo así como volver a casa. Estamos permanentemente fuera y necesitamos volver a nuestro hogar. ¿Cuáles son los efectos que aporta la meditación en la persona que la practica? En primer lugar, la meditación te da lucidez mental. Y esto sucede porque normalmente tenemos en la cabeza muchas ideas y en la meditación, al menos en la que yo practico, se trabaja con una sola palabra. Entonces una sola palabra actúa como aspiradora de todas las demás, por así decirlo, y eso te da mayor espacio en la mente y por tanto mayor capacidad de poder discernir y poder ver con claridad qué es lo que tienes que hacer en la vida, ¿no? El segundo fruto, después de la lucidez, obviamente si tienes las ideas más claras, porque tienes más espacio dentro, el segundo fruto derivado de este, como digo, es el coraje. Es decir, la capacidad de actuar sin miedo y con decisión. Suelo decir también que en la vida podemos ser guiados por el temor o por el amor, ¿no? Y entonces, eliminado el temor, tienes este coraje para actuar con esta determinación y rotundidad, ¿no? El tercer fruto, que quizás sea pues, el más bonito, es la compasión. Porque al meditar descubres que el otro no es otro, sino que realmente todos estamos profundamente vinculados y todos estamos unidos, que el otro es un espejo de ti mismo. Y ese es el fundamento de la compasión. La compasión no es una virtud ética o moral, sino que es fundamentalmente la consecuencia de una conciencia de unidad, de que estamos unidos todos. Y por último, después de la lucidez, el coraje y la compasión, la alegría. Si vives en tu centro, lúcida, con valentía y compasivamente, experimentas la alegría del ser, que no tiene que ver con la alegría anímica, porque es independiente de las circunstancias. ¿Se puede meditar sin ser religioso?
se puede meditar sin ser una persona religiosa. Es cierto que las prácticas de meditación tradicionales provienen de contextos religiosos, ya sea por ejemplo en el budismo, o en el zen sobre todo, también en el budismo tibetano, o en el cristianismo, la mística cristiana, es decir, que la cepa es religiosa. Pero meditar, como he dicho antes, es peregrinar hacia nuestro propio centro. Los creyentes hablamos de Dios, del espíritu, del huésped del alma, y los no creyentes pues hablarán del misterio, del ser, pero la práctica, lo que es el método, es exactamente igual. Luego ya como uno lo verbalice, según su cosmovisión, pues dependerá evidentemente de su fe o de su no fe. En tu libro hablas de desprenderse de experiencias externas, de ocuparse de uno mismo, no tanta intervención. ¿No corremos el peligro de que la meditación se convierta en otra forma de narcisismo? En absoluto. O sea, solamente mal entendido podría derivar o degenerar, mejor dicho, en eso, ¿no? Muchas personas entienden el cuidado de uno mismo como egoísmo, pero es que esto es una equivocación grave, porque la única manera de poder ayudar a los demás es también ayudándose a uno mismo, por la sencilla razón de que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Ha habido la acusación a la gente que nos dedicamos a meditar y al cultivo de la interioridad que no hay suficiente o hay escaso o no existe el compromiso social, ¿no? que es lo que está detrás, supongo, de esta pregunta, ¿no? Pues tengo que desmontar esa objeción porque estoy convencido de que solamente es eficaz realmente una acción social en favor de los demás, en favor de la construcción de un mundo mejor, en tanto en cuanto nace de la cepa adecuada. Si nace simplemente de la mala conciencia, de la incapacidad de estar con uno mismo tranquilamente, entonces ya está viciada y tarde o temprano se desfondará, ¿no? Por tanto, creo que es capital para poder amar a los demás, amarse a uno mismo. No creo que sea justo acusar a quienes viven la contemplación que no tienen un compromiso social eficaz. El origen de la meditación es oriental, está en el budismo, está en el hinduismo, que son religiones politeístas y tradicionalmente quizás más pacíficas, con una mayor facilidad para la convivencia. ¿Es porque ellos consiguen dejar más de lado las cuestiones del bienestar? Yo no creo que podamos decir eso, que el budismo sea una religión más feliz que el cristianismo, o que los budistas sean una vida más pletórica que los cristianos, ni al contrario. Es decir, la religión está al servicio de la persona, no la persona al servicio de la religión, eso es lo primero. El origen de la meditación es ancestral, ¿no? Y muy antiguo, y existen todas las tradiciones religiosas y no religiosas también. Yo creo que más que depender de una confesión religiosa u otra, la felicidad o la plenitud, lo que sí que depende es de vivir más para el ser o vivir más para el tener. En ese sentido, sí que es significativo que sociedades menos opulentas, con menos bienestar material, según dicen los sociólogos y según dicen las estadísticas, el nivel de felicidad y de satisfacción personal parece superior, ¿no? Esto nos está poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Y es que no podemos pensar que la plenitud hacia la que vamos encaminados, que buscamos todos los seres humanos, está en el tener, sino en el ser, ¿no? Entonces, meditar precisamente es aprender a ser. Meditar es un proceso duro, no porque sea complicado, porque meditar es muy sencillo. Lo difícil es querer meditar, pero meditar es muy sencillo. Es un proceso duro porque supone un ir vaciando de cosas, y de ideas, y de pensamientos, y de emociones. Y en ese sentido es un proceso, como dirían en el budismo, de vaciamiento, o un proceso, como decimos en el cristianismo, de pobreza espiritual o de olvido de sí, da igual como lo formulemos porque la experiencia es la misma, porque solamente en algo que está vacío puede entrar el misterio para renovarlo, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Buenas tardes.